un placer que una persona como usted esté enriqueciendo acá nuestros Ateneos institucionales. Muchas gracias por la amable invitación. Bueno, vamos a dar inicio al Ateneo del día de hoy, un Ateneo a cargo de la Residencia de Cardiología de nuestra institución, cuyo disertante es el doctor Diego Picchio, que como ustedes ven, sobre el tema o el título del Ateneo de la charla de hoy es el infarto que me salvó la vida de la unidad coronaria al Ironman 70.3. Luego tenemos de panelistas al doctor José López Chicharro. El doctor José López Chicharro es de España, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, es catedrático de Fisiología del Ejercicio por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, y después luego tenemos de panelistas, como habitualmente lo hacemos, a personal de la institución, como el doctor Alejandro Amarilla y el doctor Jorge Kriskovich. Le comento al doctor López Chicharro que los doctores Amarillas y el doctor Kriskovich también son cardiólogos, especialistas en lo que tiene que ver con rehabilitación cardiovascular, el doctor Amarilla y cardiología del ejercicio y cardiología del deporte, el doctor Kriskovich. Así que bueno, doctor Picchio, le damos la palabra. Bueno, vamos a presentar un caso de un paciente de 37 años, tabaquista, 110 kilos de peso, 1,80 m de estatura, un índice de masa de 33.9, sedentario, que el día 22 del 11 del 2017 presenta un Angor clase funcional 3, por lo cual consulta al servicio de emergencia de esta institución, donde se constatan los siguientes signos vitales: tensión arterial de 135/95 milímetros de mercurio, 20 respiraciones por minuto, 75 latidos por minuto. Posteriormente se pasa a la realización de un electrocardiograma, el cual evidencia un ritmo sinusal, 70 latidos por minuto, sin alteraciones en el ST, y con una concordancia de la onda T, por lo cual se pasa a realizar una radiografía de tórax, donde vemos un parénquima pulmonar, silueta cardíaca y partes blandas sin particularidades, dosaje de biomarcadores como la troponina intrasensible de 1071 nanogramos por litro. Por lo tanto, tenemos un paciente hasta el momento con un Angor clase funcional 3, el electrocardiograma y los biomarcadores por encima del percentilo 99, que es de 14 nanogramos por litro para nuestro centro. Dentro de los distintos diagnósticos diferenciales, la miopericarditis se descarta porque no tiene fiebre, ni tampoco antecedente de la misma, ni mialgias, ni artralgias, ni antecedentes de frecuencia de infecciones respiratorias. Síndrome de Tietze o osteocondritis, el cual se caracteriza por el dolor localizado que se exacerba la palpación, lo cual tampoco eran las características del dolor precordial, sin antecedentes también de actividad física vigorosa, por lo cual también se descarta este diagnóstico. Un neumotórax no traumático, o mal llamado espontáneo, que habitualmente se presenta con disnea, el cual el paciente no presentaba, tampoco de saturación de oxígeno, y la radiografía de tórax característica patológica, que también está ausente en este paciente. Por lo tanto, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST se hace presente y toma preponderancia. Este paciente es derivado al servicio de hemodinamia, donde se realiza una cinecoronariografía que evidencia una oclusión de la arteria circunfleja en tercio distal y una lesión severa al ramo intermedio en tercio medio en distal del 90%. Realizándose una angioplastia con 2 stent liberadores de drogas a ramo intermedio y siendo trasladado posteriormente al servicio de unidad coronaria, donde transita su internación sin inestabilidad eléctrica, hemodinámica ni isquémica. Por lo tanto, se decide la realización, además de un ecodoppler cardíaco con una fracción de eyección preservada, una prima de 7 y una equinesia septal basal, decidiéndose posteriormente por su evolución favorable el día 27 del 11, su alta institucional, con un tratamiento con 100 miligramos de aspirina día, ticagrelor 90 cada 12, atorvastatina 40 días, carvedilol 625 cada 12 y valsartán 160 miligramos cada 12. Pero durante el alta institucional el paciente plantea: doctor, ¿puedo comenzar una actividad física? Inicialmente tenemos que tratar de preguntarnos si la rehabilitación cardiovascular es importante en este grupo de pacientes. Para eso tenemos que darnos cuenta y hacer mea culpa de que la rehabilitación cardiovascular en nuestro país y en el mundo, pero más en nuestro país, es una herramienta subutilizada de baja referencia y bajos niveles de adherencia,
que cumple nuestro país en el último registro de un 5 a 8% de este grupo de pacientes. Por eso me vuelvo a preguntar si verdaderamente es importante la rehabilitación cardiovascular, y tanto el ejercicio monitorizado como cualquier forma de actividad física se asocia a una marcada reducción de la mortalidad. Vemos pacientes que participan en esquemas de rehabilitación cardiovascular, como disminuye la mortalidad a los 3 años en la mayoría de los registros. La rehabilitación cardiovascular se recomienda en todos los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo para mejorar la mortalidad cardiovascular, la tasa de evento, la calidad de vida y otros factores que vamos a ver explayados. Clase 1, nivel de evidencia A. La rehabilitación cardiovascular, de manera resumida, consta básicamente de 4 o 5 fases según la bibliografía. La fase 1, entre el 4 y el 5º día en la internación, que puede realizarse tanto en servicio de unidad coronaria como en sala general, y se basa en la escala de esfuerzo de borde 0,5 a 1 punto. La fase 2, entre la 4ª y la 7ª semana, con estudios previos y con un programa que va de los 30 minutos de manera inicial y se va progresando, pasando a la fase 3 y a la fase 4, donde la actividad de rehabilitación cardiovascular es personalizada, individualizada y monitorizada. En nuestro paciente hasta el momento tenemos estabilidad clínica en la internación, una fracción de eyección preservada, y queda pendiente algunos estudios de valoración de isquemia residual y prueba ergométrica de esfuerzo. El 7 del 12 de 2017 se inicia el programa de rehabilitación cardiovascular en el Centro de Calidad de Vida de nuestra institución, pero el paciente presenta y nos plantea una nueva duda y un nuevo desafío. Nos pregunta si puede participar en un Ironman. Un Ironman es un triatlón de larga distancia que posee, dependiendo de la competencia y del año en el cual se organiza, 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie, más o menos 120 kilómetros de competencia. Lo importante de destacar en esto es no solamente el gran volumen de distancia que debe recorrer el deportista / paciente para poder completar la prueba, sino también que tiene distintas modalidades: natación, ciclismo y carrera a pie, y cada una de estas modalidades va a presentar distintas intensidades. Por lo tanto, el desafío de si este paciente puede llegar a participar o no en este campeonato, en este deporte, en esta competencia, verdaderamente es alto. Por lo tanto, primero lo que tenemos que hacer con un paciente que tiene o que ha sufrido un síndrome coronario agudo es establecer de manera precoz la fase 2 de la rehabilitación cardiovascular, entendiendo que un mes de retraso, una semana de retraso, incluye 4 semanas de pérdida. El programa debe durar de 8 a 12 semanas, y a las 3 o los 6 meses el paciente estará preparado para preparar un evento competitivo. Lo que determina la diferencia conceptual en este caso es que si nosotros tenemos un paciente que es deportista previamente, que ya tiene las adaptaciones cardiovasculares agudas y crónicas del ejercicio, y probablemente, si tenía una enfermedad coronaria previa, también un muy buen preacondicionamiento isquémico, nosotros podríamos plantearnos e inclinar la balanza hacia la participación de tal evento deportivo con tanto volumen de distancia recorrida. Pero la realidad es que este paciente no es ese caso. Este paciente es un caso tabaquista sedentario que ha sufrido un evento coronario y que ha estado internado en la unidad coronaria, y que nos plantea no la realización de una actividad recreativa o el iniciar la actividad física. Nos plantea la realización y la participación de un evento deportivo que tiene un volumen de distancia de 120 kilómetros con distintas modalidades e intensidades. Por lo tanto, nos volvemos a preguntar qué vamos a hacer con este paciente. Debemos realizar la estratificación de riesgo cardiovascular para que nos permita conocer las características del paciente y diseñar el programa de entrenamiento. Eso lo sabemos. Se recomienda un ecocardiograma, el electrodosis de derivaciones, la prueba ergométrica de esfuerzo, también prueba de isquemia, y de esa manera la guía nos divide a este grupo de pacientes que intentan participar en un evento deportivo, nos divide las aguas en 2 caminos. Vamos a tener aquellos pacientes que tengan isquemia, síntomas, y los cuales no van a poder participar en los eventos competitivos, pero la actividad física no se la contraindica, sino que se va a hacer una actividad recreativa adaptada a cada paciente de manera individual. Y por otro lado, vamos a tener atletas previos que son asintomáticos, que se han revascularizado completamente, lo cual no es el caso de nuestro paciente, y esos parecerían ser que corren por el camino de la participación del evento deportivo. Después tendríamos que establecer si un Ironman forma parte de esos eventos deportivos en los cuales estos pacientes pueden participar. La realidad es que nuestro paciente no se encuentra ni de un lado ni del otro camino, y eso es el desafío que vengo a traer el día de hoy. La clase 1, nivel de evidencia A, avala estas recomendaciones. Entonces vamos a empezar con nuestro paciente, vamos a estratificar el riesgo, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a hacer un ecodoppler cardíaco, una prueba ergométrica de esfuerzo, un consumo, un test de isquemia, y vamos a ver dónde estamos parados.
para tratar de ponerlo en un bajo riesgo y que de esa manera, analizando el estado clínico, la isquemia residual probable, la inestabilidad eléctrica si existe, la fracción de eyección y la capacidad funcional, nos permita a nuestro paciente recomendar o no la participación de un evento deportivo. Si el paciente tiene una estenosis coronaria crítica de más del 50%, si la fracción de eyección es deteriorada, si hay isquemia miocárdica inducible en la ergometría o en otro test de esfuerzo, si hay inestabilidad eléctrica o hemodinámica, el paciente tendrá alto riesgo y no podrá participar en eventos competitivos, pero sí en eventos recreativos. Ahora, si el riesgo es leve, ¿podría participar en un evento competitivo? Eso tenemos que tratar de demostrarlo. Las recomendaciones de la rehabilitación cardiovascular es en todos los pacientes que han sufrido un evento coronario, clase 1, nivel de evidencia A. Nuestro paciente, el 8 del 12 del 2017, se realiza un test de perfusión con dipridamol, alcanzando el 33% de la frecuencia cardíaca máxima, no desarrolla isquemia y la fracción de eyección resulta ser preservada. Se realiza una prueba ergométrica de esfuerzo, los cuales nos arrojan una frecuencia cardíaca máxima de 160, una buena capacidad funcional, no presenta ángulo durante la prueba, tampoco estabilidad hemodinámica ni eléctrica, y una respuesta normotensiva durante la misma. Con estos elementos, nosotros podríamos decir, del lado de la sí participación tenemos una fracción de eyección preservada, no desarrolla isquemia en el esfuerzo, tiene una buena capacidad funcional, presenta una estabilidad eléctrica durante la prueba y en reposo, por lo tanto parecería ser que inclinamos la balanza hacia la participación del evento. Por otro lado, y no menos importante, tenemos un paciente que es obeso, que es sedentario, no nos olvidemos que para la participación de este evento debemos cambiar todo un estilo y una calidad de vida, que es tabaquista, por lo tanto puede ser que tenga un compromiso panvascular, que la revascularización miocárdica fue incompleta. Por lo tanto, no solamente eso, sino que tenemos un evento coronario opuesto. Es un paciente sedentario que quiere participar en un evento después de un infarto. Un evento de tal envergadura como 120 kilómetros de volumen. Entonces, eso es lo que nos suscita las múltiples dudas ante la respuesta a este paciente. Tenemos un paciente que ha venido caminando la vida de esta manera. Ha fumado, ha sido sedentario, ha tenido un evento coronario y ha estado internado en la unidad coronaria. Y quiere dar un giro y quiere participar en este evento, un triatlón. Los elementos necesarios para poder lograrlo parece ser que son una buena rehabilitación cardiovascular, un servicio de cardiología del ejercicio, un servicio de nutrición deportiva, un servicio de psicología deportiva y un entrenador personal. Pero todos estos elementos no van a ser fructíferos y van a necesitar de un soporte que es la del propio paciente. La decisión de hacerlo, y no solamente de hacerlo, sino sostenerlo en el tiempo. Es una preparación de 24 meses, o sea, lo que equivale a 2 años. Posteriormente, traigo para ustedes no solamente el resultado de isquemia, inestabilidad eléctrica, hemodinámica y la prueba de esfuerzo que ya les he presentado previamente. Vamos a tratar de obtener de este informe los elementos necesarios como para poder programar si es que este paciente va a participar en este evento deportivo. Se realiza la prueba de consumo en este paciente, arrojando 40 mililitros kilogramos de consumo máximo de oxígeno con MET de 12.6, un cociente respiratorio de 1.12 a 150 latidos y 0.7 a 127 latidos por minuto, una buena respuesta ventilatoria, la respuesta cardiovascular normotensiva, como les muestra acá, 180-85 en máximo y 80-75 en diastólica también en esfuerzo máximo, es decir, no presenta respuesta hipertensiva al ejercicio, se detiene la prueba por fatiga. Por lo tanto, la utilidad de este informe no solo va de parte de que no presenta inestabilidad eléctrica, hemodinámica e isquémica, sino también que a partir de este informe nosotros podemos determinar en este paciente, por ejemplo, el cociente respiratorio. Sabemos que si nos acercamos al cociente respiratorio de 0,7, estaremos consumiendo preferentemente el sustrato de ácidos grasos y por lo tanto estaremos entrenando la resistencia. Y si nos vamos por encima de 1.2 a 150 latidos, estaremos utilizando el sustrato de hidrato de carbono que nos dará más potencia durante la prueba. El consumo máximo de oxígeno es importante en todos los pacientes, ya que nos va a permitir determinar en qué fase del entrenamiento estamos. Si nosotros queremos dar indicación a un paciente que trabaje al 40 o al 60% de la frecuencia cardíaca, del consumo máximo de oxígeno, podríamos establecer cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que ha llegado a su consumo máximo de oxígeno y de esa manera sacar una proporción de las mismas y saber que estamos trabajando en estas diferentes fases, fase aeróbica, fase 2, fase 3. Y eso va a ser importante porque si nosotros sabemos en qué fase estamos trabajando, a partir de la escala de borde-esfuerzo, a partir del consumo máximo de oxígeno, a partir de una referencia, a partir de la frecuencia cardíaca, vamos a saber qué sustrato estamos utilizando, vamos a ver
en qué modalidades estamos acercando o alejándonos a la fatiga, y mucho más que eso, vamos a saber cuáles son las adaptaciones cardiovasculares que va a producir nuestro entrenamiento en nuestro grupo de pacientes. Por lo tanto, establecer estos datos en un informe y la prueba ergométrica de esfuerzo es trascendental para programar no solamente un evento deportivo, sino la rehabilitación cardiovascular en todos los pacientes. La siguiente pregunta que nos hacemos: ¿hay beneficio en la salud cardiovascular de lo que respecta al ejercicio físico? Vamos a ver. Valores en cambio de la enfermedad cardiovascular en 2.974 hombres y mujeres. 2.974 hombres y mujeres fueron sometidos a 12 semanas, 12 meses y sin rehabilitación cardiovascular con este equipo. Es decir, sabemos que la rehabilitación cardiovascular no se basa en una sola persona, sino tenemos que tener un equipo médico adaptado al mismo. ¿Qué vieron en este grupo de pacientes? Que a partir de las 12 semanas, de los 12 meses comparados con el basal, vimos cambios en los triglicéridos, en los LDL y en el METs de estos pacientes. Por lo tanto, mejoró la capacidad funcional y mejoró el perfil lipídico. De ahí que la rehabilitación cardiovascular y las intervenciones de la misma muestran disminución de los parámetros evaluados, con la necesidad de un equipo profesional, y más del 40% del grupo de este paciente era mayor de 65 años, y que parece ser que la edad no es un limitante. Otro de los elementos que tenemos: pacientes con enfermedad coronaria, rehabilitación cardiovascular en fase 3, el programa de 3 meses, ¿qué nos ha demostrado? Nos demuestra que a medida que vamos pasando la fase de rehabilitación cardiovascular, la tasa de eventos acumulativos disminuye. Por lo tanto, la rehabilitación cardiovascular en este grupo de pacientes muestra evidencia. Inicia la fase 3-4 de rehabilitación cardiovascular en este paciente y nos plantea esta fase. El entrenador personal nos dice: tenemos que hacer 2 horas de natación, 3 horas de running progresivo, 2 horas de bicicleta y 6 sesiones semanales. El médico, o sea nosotros, nos sorprende tal volumen de entrenamiento. Nosotros estamos acostumbrados a decir que los pacientes tienen que practicar 150 minutos semanales, 200 minutos semanales. ¿Y me estás hablando de 10 horas? Bueno, ahí tenemos que tener cuidado, porque también hay algo que se llama hipótesis del ejercicio extremo. Es decir, ¿es beneficioso para los pacientes acumular tantas horas y tanto volumen de entrenamiento? Aparentemente la hipótesis del ejercicio extremo nos presenta una curva nueva J invertida, en donde vamos a poder ver que a partir de un umbral, el cual no está bien establecido, aparentemente el ejercicio físico, en vez de darnos beneficios cardiovasculares, empiezan a aparecer ciertos riesgos cardiovasculares, los cuales debemos prestar atención, y de ahí la palabra de hipótesis del ejercicio extremo. ¿Cuáles son estos riesgos cardiovasculares que nos exige la hipótesis del ejercicio extremo? Calcificación coronaria acelerada en este grupo de pacientes, aumento desmedido de los biomarcadores de daño cardíaco, daño miocárdico, fibrosis miocárdica, fibrilación auricular, muerte, mayor riesgo de muerte súbita. Estos elementos aparecen aparentemente en algún volumen de entrenamiento. Después, los detractores de esto dirán: aparecen todos y debemos tener cuidado. Y los que no están a favor dirán: bueno, la calcificación coronaria estabiliza la placa y de esa manera tenemos menor incidencia de eventos coronarios, los biomarcadores están elevados porque se ha hecho una actividad cardíaca de una alta duración e intensidad, la fibrosis miocárdica la podemos revertir con el desentrenamiento, la fibrilación auricular nadie la puede discutir, a partir de la inflamación, la fibrosis, el incremento del tono vagal, la dilatación auricular o la remodelación auricular secundaria del ejercicio físico nos va a dejar una aurícula predisponente o como gatillo para la fibrilación auricular, y el mayor riesgo de muerte súbita estará dada principalmente en pacientes que tienen enfermedad coronaria subclínica y que no han hecho los estudios pertinentes para la participación de tal evento deportivo. Independientemente de eso, es algo que tenemos que tener en cuenta y sabemos que está descrito y, por supuesto, vamos a escuchar la opinión de los panelistas expertos a cargo de este tema. ¿El ejercicio físico mejora la fracción de eyección? Quiero destacar la fracción de eyección, el consumo miocárdico de oxígeno / METs en estos pacientes, porque son todos puntos finales sustitutos o subrogantes. Tenemos que ver que los ensayos que persiguen mejorar la fracción de eyección y mejorar el consumo máximo de oxígeno, de manera indirecta, estos elementos disminuyen la mortalidad. Es decir, que buscar mayor fracción de eyección indirectamente lo haría disminuyendo la mortalidad. La efectividad de la rehabilitación cardiovascular en pacientes con enfermedad coronaria después de un evento coronario al mes del alta, dividido en 2 grupos: control, ejercicio físico, 12 semanas de rehabilitación cardiovascular con este programa, y iban aumentando de manera progresiva, las primeras 4 semanas con 15 a 20 minutos, la semana 5 a 8 con aumento de 20 a 30 minutos, y después de 30 a 40 minutos. O sea, de manera progresiva la rehabilitación cardiovascular iba trascendiendo, y vieron qué beneficios se generaban en cuanto a la fracción de eyección.
El grupo que ha realizado la rehabilitación cardiovascular muestra claro beneficio, de 46.9 de fracción de eyección a 61.5, a diferencia del grupo control de 47.9 y 47.6, con un valor estadísticamente significativo. Por lo tanto, un programa de entrenamiento estructurado de 12 semanas dentro del mes posterior al alta mejora significativamente la contractilidad miocárdica en términos de fracción de eyección y podríamos decir que de manera indirecta disminuye la mortalidad. ¿Qué pasó con nuestro paciente en 12 meses de preparación? Vamos a ver cómo la fracción de eyección fue aumentando y mejorando progresivamente, por lo tanto mejoramos la salud de nuestro paciente. ¿Qué pasa con el consumo máximo de oxígeno y los METs? Vamos a ver que no solamente en pacientes que tienen enfermedad coronaria y que no la tienen, a mayor consumo máximo, mayor MET mejora la salud cardiovascular, sino en todos los grupos de enfermedades crónicas. Aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes diabéticos, fumadores, obesos e hipercolesterolémicos. Todos estos pacientes, todos los grupos de pacientes, vamos a ver que tienen una relación inversa: a mayor MET, menor riesgo acumulativo de mortalidad. Por lo tanto, mejorar el consumo máximo de oxígeno y de METs mejora la mortalidad. La pregunta que nos hacemos es si el ejercicio físico lo hace. Veamos, 30 sujetos de entre 20 y 60 años no deportistas, distintos grupos: A, sin actividad; B, 200 minutos a la semana; y C, más de 200 minutos a la semana. Lo que hablamos un poco previamente. Aparentemente, acumular más minutos de ejercicio podría mostrar algún beneficio. Veamos qué nos dice este ensayo. ¿Qué es lo que querían probar? No solamente el efecto del ejercicio, sino el volumen del entrenamiento para sobre el consumo máximo de oxígeno. Y vamos a ver que el consumo máximo de oxígeno mejora en este grupo de pacientes, y a medida que acumulamos más minutos, es decir, grupo B y grupo C, mejora más el consumo máximo de oxígeno. Es decir, el ejercicio semanal mejora el consumo máximo de oxígeno, los cuales son indicadores de salud y capacidades físicas individuales. En este paciente particularmente, y en los pacientes deportistas, aumentar el consumo máximo de oxígeno nos va a dar mejor capacidad funcional, y eso nos va a dar mejor rendimiento para la prueba de esfuerzo. Por lo tanto, vemos qué pasó en nuestro paciente, la progresión del consumo máximo de oxígeno y los METs. Bueno, vamos a ver que a medida que fue progresando el entrenamiento, fuimos mejorando los dos parámetros. Por lo tanto, debemos concluir de que el ejercicio físico y la rehabilitación cardiovascular en este paciente ha mejorado su capacidad funcional e indirectamente, como les decía, por un punto final secundario subrogante, va a disminuir la mortalidad cardiovascular. Otro de los elementos importantes son los lípidos en la sangre. Sabemos que tienen relación con la mortalidad. Acá les traigo un ensayo solamente para mostrarles que 26.200 pacientes mayores de 40 años divididos en tres grupos, menos de 182, entre 182 y 212 y más de 212, con un seguimiento a largo plazo. Vamos a ver que los que tenían más colesterol en la sangre, es decir, dislipidemia, tenían tanto mayor mortalidad cardiovascular como por todas las causas. Es decir, que generar un impacto sobre los lípidos es beneficioso para nuestros pacientes. No solamente desde el punto de vista de la prevención primaria, sino también desde el punto de vista de la prevención secundaria. Por lo tanto, tratar de establecer estrategias para mejorar los lípidos en la sangre y sus concentraciones va a mejorar eventos duros como la mortalidad a largo plazo. Entonces nos hacemos la pregunta si el ejercicio físico mejora los parámetros de lípidos en la sangre. Y vamos a ver que el efecto del entrenamiento aeróbico sobre los lípidos en la sangre, en este estudio fue establecido. Se incluyeron estudios que tenían una intervención eficaz. ¿A qué llamaban ellos intervención eficaz? A una rehabilitación cardiovascular que tenía las siguientes características: que trabajaban a mayor del 70% de la reserva de frecuencia cardíaca máxima, durante una duración de más de 45 minutos por unidad de entrenamiento, 3 o 4 veces durante la semana, durante un periodo de 28 semanas, y vieron que ambas modalidades, de 61 ensayos, 5.186 pacientes, mejoraban el parámetro de los triglicéridos y todas las lipoproteínas. Por lo tanto, de manera secundaria, podemos ver que estas intervenciones son eficaces en estos grupos de pacientes. El perfil lipídico, particularmente en nuestro paciente, ha mejorado trascendentalmente al inicio de la rehabilitación cardiovascular programada. Entonces tenemos que decir que la rehabilitación cardiovascular está indicada en este grupo de pacientes, que el ejercicio físico mejora la fracción de eyección, que mejora el consumo máximo de oxígeno y que mejora el perfil lipídico. Que mejorando todos estos parámetros vamos a disminuir la mortalidad y vamos a mejorar la capacidad funcional del paciente, y eso le va a dar más estilo y calidad de vida. Llega el gran día de la competencia. El paciente recorre 115 kilómetros de recorrido, lo hace específicamente en 6 horas, lo hace en las distintas modalidades, tanto en natación como en ciclismo como en carrera a pie, y la termina satisfactoriamente. Con una preparación de 2 años, del año 2017 al año 2019, tenemos a nuestro paciente. ¿Qué conclusiones quiero que se lleven en este Ateneo? Y posteriormente, con esto termino y posteriormente pasamos a los panelistas. Me parece que hay 3 elementos que quiero destacar
a partir de este paciente. En primer lugar, la enfermedad coronaria tiene una alta prevalencia mundial y se asocia a los factores de riesgo modificables. Eso es un elemento que nos tenemos que llevar. Pero que estos factores de riesgo son modificables, y lo segundo que quiero decirles es que la actividad física forma parte trascendental de cómo modificarlo, tanto en prevención primaria como en secundaria, en todas las enfermedades crónicas. Repito, en todas las enfermedades crónicas. Y la enfermedad coronaria no es la excepción. La rehabilitación cardiovascular debe revalorarse, debe volver a tenerse en cuenta mayoritariamente. Hemos una baja a nivel de referencia del 5 al 8% en nuestro país, y en el mundo en general también lo es. Y vemos que los beneficios de la rehabilitación cardiovascular están plasmados en los distintos pacientes. Pero lo más importante, y esto sí es lo más importante, y es la tercera conclusión que quiero dejarles a ustedes, es que independientemente de lo que nos dicen las guías, e independientemente de las recomendaciones, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el ejercicio físico no se contraindica y simplemente se adapta a la condición de la persona. Por lo tanto, quiero revalorar ese concepto, y por eso pongo la condición de la persona por encima de todo, porque este paciente ha sufrido un evento coronario, y todos los pacientes que sufren un evento coronario tienen un antes y un después en su vida. Y yo les voy a dejar 3 preguntas que he recogido sobre el alta institucional en nuestra institución, de preguntas de pacientes cuando se van el alta después de un infarto agudo de miocardio. Y eran las siguientes: ¿podré volver a tener una vida normal? ¿Tendré una rutina repleta de restricciones? ¿Voy a poder volver a caminar? Estos elementos son importantes y deben tenerse en cuenta, y por eso la condición de la persona la pongo por encima de todas las recomendaciones que nos muestra la evidencia científica. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que muy completa y muy prolija, tanto el caso clínico como la discusión posterior del caso en particular. Y bueno, vamos a darle la palabra a los panelistas que tenemos en el día de hoy para que nos den sus impresiones, sus comentarios, o si tienen alguna pregunta para realizar. Vamos a comenzar con el doctor López Chicharro, por favor. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición y también por el resultado de una persona, un paciente, a realizar un evento deportivo de la magnitud de un triatlón. Bueno, el caso está muy bien expuesto y en ese aspecto no tengo mucho que preguntar, porque se han dirimido todos los elementos que se controlan en un programa de rehabilitación, pero sí me gustaría hacer algún comentario acerca de la propia participación en el evento deportivo. Se ha hablado de varios temas que me gustaría también poner encima de la mesa para debatir. Lo primero es que la mayor parte de las valoraciones que se realizan en la estratificación del riesgo, todas ellas válidas y contrastadas desde el punto de vista científico y clínico, lo son en un momento puntual. Es decir, no tienen en cuenta, como es lógico, el factor tiempo o duración del ejercicio, sino que son pruebas que se desarrollan, la mayor parte de ellas en estático. La prueba de esfuerzo no es así, pero son 8 o 10 minutos. Y a mí me gustaría preguntar si acaso si se considera que el hecho de no estar durante varias horas, en este caso, realizando un ejercicio, es cierto que de intensidad moderada, pero da igual porque es un acúmulo de ejercicio durante mucho tiempo, en el que se han descrito cambios y marcadores de daño muscular importantes de manera sistemática, si eso no podría ser un limitante a la hora de, por supuesto que no han abierto, pero sí de haber sido, quizá haber pensado en restringir la participación de este paciente en este evento deportivo, que resultó ser un éxito. Bajo mi punto de vista, no hay más ventaja de hacer ejercicio de más duración o de más intensidad frente a hacer una intensidad y duración de ejercicio suficiente para provocar adaptaciones fisiológicas
y mejoras de marcadores de salud. Y creo que hay un momento, y se ha señalado en parte en la gráfica que se ha señalado, creo que a partir de un momento o de una intensidad y esfuerzo o duración, se mejora el rendimiento, pero ya no la salud. Entonces, mi pregunta sobre todo es, la pregunta que yo me hago en este momento es si, y es una pregunta muy abierta, ¿no? Si está justificado desde el punto de vista de la salud el que un paciente pueda, no sé si animarle o no sé si permitirle, no lo sé muy bien, el desarrollar un evento de estas características en las que en personas sin ninguna afectación, en este caso cardíaca o coronaria, pues tenemos a veces las dudas, o no tenemos ninguna duda, que consideramos que ese día es un estrés al cual somete, no saludable, al cual es sometido el ejercicio. O sea, para resumir, particularmente pienso que correr una maratón, que hacer un triatlón de larga distancia, el día en el que se desarrolla esa actividad, no lo considero como un evento saludable. Sin embargo, las personas que están adaptadas al entrenamiento, pues ese estrés lo pueden solventar de manera sin ningún otro problema desde el punto de vista de salud. La pregunta es, que siempre nos hacemos, es si las personas, si el conjunto de participantes están realmente adaptados a realizar esa actividad que, insisto, no es la parte saludable del entrenamiento, sino es el resultado final del entrenamiento que lleva a hacer un esfuerzo que desde mi punto de vista es un esfuerzo muy intenso y muy prolongado en el tiempo, no tanto por la intensidad que se desarrolla, sino por la duración. Bueno, más o menos un poco es mi apreciación general. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Es Diego, te iba a pedir si es posible, si querés dejar de compartir pantalla, entonces es más fácil para poder vernos entre todos. Le damos la palabra al doctor Jorge Kriskovich. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, mis felicitaciones a Diego por la presentación del caso y de los datos. Un agradecimiento al doctor López Chicharro porque es un honor que nos acompañe en este evento. Y como médico del paciente quisiera contarle al doctor Chicharro y a toda la audiencia cómo fue la evolución y agregarle a lo mejor ese toque humano de cómo fue el caso. En realidad claramente no es que nosotros empujamos o motivamos al paciente a que realice esto. De hecho, el paciente llega a mí después de haber sido desincentivado de que podía hacer esta práctica, cuando él plantea inicialmente esto, pero de alguna manera él tenía una motivación muy fuerte de realizarlo, y fue como la zanahoria, mantener el estímulo para que sostenga el entrenamiento durante el tiempo. Si usted pudo ver, desde que el paciente tuvo el infarto hasta que corre efectivamente el Ironman, transcurrieron 2 años, de los cuales el paciente pudo hacer la fase de rehabilitación supervisada durante un tiempo muy corto, porque el paciente en realidad estaba trabajando en otra ciudad de martes a viernes, y entonces él, después de aprender, en el tiempo que pudo en la rehabilitación, de aprender ejercicios, y de trabajar en la ruta donde en realidad supervisaba una obra, él se iba con sus pesas, con su bicicleta, y corría y empezó a entrenar a partir de hacerlo, de la motivación de decir, yo quiero estar mejor. Y de hecho el paciente publica, después de correr el Ironman, el infarto que me salvó la vida, porque él, de todo un perfil de riesgo tremendo, siendo sub 40, tenía un infarto con todos los factores de riesgo que tenía, y modifica totalmente ese perfil, porque lo modifica sustancialmente ese perfil, dejando el hábito de fumar, bajando de peso, bajando masa grasa, mejorando su masa muscular. Tuvo un cambio sustancial en su vida, y tomando a la actividad física como una herramienta indispensable. Y ahí lo fuimos llevando. Entonces el proceso en realidad fue de un acompañamiento y decirle, mira, primero, antes de discutir si podés o no correr, veamos de que estés y que puedas estar en las primeras condiciones, si no, no podemos ni empezar a hablar, digamos. Y de esa manera se fue llevando al paciente,
cuando llegó se estuvo más cerca del primer año del primer año del infarto, y donde él había hecho ya un cambio importante de todas sus características. Lo trabajamos en conjunto con él, expresándole que realmente no eran las recomendaciones de que él pueda hacer un semejante esfuerzo, por más de que esté viniendo entrenando, que todavía era pronto, relativamente pronto el tema del infarto para semejante esfuerzo, que había que ganar más tiempo y sostenerlo, y así llegamos a un segundo año, y de hecho el paciente hoy todavía continúa con un control de los factores de riesgo muy bueno. Así que de alguna manera se fue construyendo ese entrenamiento a partir de la intención del paciente y del proceso de acompañarlo, entendiendo de que a lo mejor estábamos a veces hasta en el límite de las recomendaciones de que alguien, después de un evento isquémico como el que tuvo, un evento coronario como el que tuvo, pueda hacer semejante nivel de esfuerzo. Pero había una decisión muy firme del paciente, y desde el punto de vista del equipo médico, la decisión de decir, bueno, Solo perdimos al doctor Kriskovich. A ver. Bueno, ahora ya retomamos la conexión con el doctor Kriskovich. Mientras tanto, le damos la palabra al doctor Amarilla. Buenos días a todos, ¿cómo están? Primero, mientras retomamos con Jorge, que estaba muy bien lo que estaba diciendo, está bueno escuchar la vivencia. Hola. Ahí está Jorge, Ahí volví con, no sé por qué, estoy en el instituto y se cortó la... Hola. Continúa, después arranco yo. No sé hasta dónde hasta dónde llegué, digamos, hasta dónde se escuchó. Estabas comentando... Estabas contando que el paciente, en realidad, no lo motivaron, sino que lo acompañaron. Exactamente. Fue un proceso que se fue construyendo entre la decisión del paciente de correr el Ironman, la intención de acompañarlo en el proceso, entendiendo de que él tomó esa decisión de quería hacerlo, y que nosotros la mejor forma era hacerlo supervisado, controlado, junto con el proceso, con el entrenador y con cómo iba trabajando. De hecho, hemos hecho controles en el fin de semana, cuando podía, cuando él venía a la ciudad, y fue un proceso que se fue construyendo, sabiendo que por ahí podíamos estar en el límite de las recomendaciones, pero fue un proceso construido en conjunto con el paciente. Bien, doctor Amarilla. Bueno, la verdad que realmente es un Ateneo no habitual, y te quiero felicitar, Diego, porque la recopilación fue muy buena, y la presentación fue muy buena, muy atrapante, muy interesante y muy actual, te diría, porque este es un tema que lo venimos discutiendo en todos los congresos de cardiología de los últimos años. Se está discutiendo mucho en el mundo sobre qué hacer con este nuevo grupo de pacientes. El ejercicio físico fue cambiando. Yo creo que hace algún año atrás estos pacientes no los veíamos, no existían, digamos. Hoy en día tenemos cada vez más pacientes jóvenes con eventos coronarios, por un lado. La enfermedad coronaria también está cambiando en el mundo. Pero también tenemos un gran grupo de pacientes que son seducidos por las competencias deportivas, y cada vez vemos más gente que entrena con zanahorias, como correr, no vamos a decir un Ironman, pero o un medio Ironman, que como este caso, digamos, sino carreras de calle, carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, de ciclismo o de otras competencias. Y nos vemos los cardiólogos en la interesante y preocupante decisión, y creo que a todos le debe pasar en el consultorio, los cardiólogos clínicos, de tener que saber si dar el apto médico o no a estos pacientes que han tenido un evento coronario y que tienen el deseo de participar en una competencia deportiva. Y ahí tenemos que
tener en cuenta que no son todos los pacientes iguales, ya Diego lo mostró muy bien, que las características de cada uno de los pacientes hacen a la decisión final de alguna manera desaconsejar o permitir. Yo creo que en ningún caso nadie recomendaría, porque no tenemos evidencia para recomendar la competencia deportiva en pacientes que han tenido eventos coronarios. De hecho, hasta hace un poco tiempo la contraindicábamos, porque consideramos que el esfuerzo, como bien lo dijo el doctor López Chicharro, no solo el esfuerzo físico que significa la competencia, sino la competencia en sí misma, que tiene características de mucho estrés en el momento de la competencia. La largada de una carrera genera por sí sola un estrés psicológico que pone a la frecuencia cardíaca en niveles muy elevados en reposo. En ese momento tenemos un doble producto muy elevado antes de la largada, así que realmente ese shear estrés del inicio, tenemos que tener claro que puede ser un evento coronario, y al final también. Entonces, yo creo que lo más importante acá es que, primero, no podemos tapar el sol con la mano, esto va a seguir pasando, vamos a tener cada vez más pacientes que nos van a, de alguna manera, tratar de pedirnos que los acompañemos en este camino de la actividad física, que lo quieren hacer. Y acá entonces hay hasta un tiempo atrás, como decía yo, estaban contraindicados, pero las guías, la última guía europea de cardiología deportiva nos muestra que ya, digamos, de alguna forma hay una clase 2, nivel de evidencia C, sigue siendo nivel de evidencia C, de permitir a los pacientes, después de un evento coronario o con una enfermedad coronaria establecida, que son de bajo riesgo, y ahí hay que poner el acento fundamentalmente, tenemos que estar muy seguros de que los pacientes son de bajo riesgo. Y todos sabemos que la enfermedad coronaria tiene que ver, y que es un evento sin tiempo, y tiene que ver no solamente con lo que le dejó el infarto, sino con lo que provocó el infarto. O sea, la aterosclerosis previa del paciente, la inflamación previa del paciente, los factores de riesgo previos del paciente, que son los que lo llevaron a ponerlo a tan temprana edad en esa condición. Y es ahí donde tenemos que trabajar fundamentalmente con rehabilitación y desde el consultorio, donde tenemos que bajar los factores de riesgo al mínimo, donde el LDL lo tenemos que poner por el piso realmente, con todas las herramientas que tengamos, y donde tenemos que tener muy claro que ese paciente tiene que demostrarnos a nosotros que tiene realmente bajo riesgo. Y en esa condición, que obviamente que lo tratamos de hacer con todos los pacientes, porque esto es la premisa de la rehabilitación cardiovascular, nosotros tratamos de que el paciente no vuelva a estar internado, no pase de nuevo por hemodinamia, no tengamos que volver a tener, y si sucede de vuelta, evidentemente ese riesgo residual que no pudimos manejar fue la causa de un nuevo evento coronario. Y a veces nos pasa porque hay cosas que no podemos controlar. Claramente este paciente tenía toda la condición para poder cumplir con todo lo que le pedimos a los pacientes para la prevención secundaria. Y esto no es habitual, ¿sí? Porque los pacientes muchas veces cumplen con parte de lo que le pedimos, toman los medicamentos, hacen ejercicio, pero a veces todo lo que significa el estilo de vida no lo cambian. Entonces, por ahí es un punto a tener en cuenta. Siempre tenemos que estar seguros de que no tenemos un riesgo residual. Y lo segundo es, obviamente, el ejercicio, sobre todo el ejercicio de intensidad alta, y si hay competencia, por supuesto, también, y de mucho volumen, como es este ejercicio, puede generar y desencadenar, puede ser el gatillo de alguna arritmia, que es el otro problema o el otro cuco que tenemos cuando uno está sentado en la silla enfrente del paciente, y tenemos que estar totalmente seguros de que no tiene posibilidades arritmogénicas el paciente cuando va a realizar un evento coronario, que no hay isquemia y que no hay un territorio necrótico arritmogénico.
que puede ser el gatillo de un evento arrítmico. Tenemos que tener en cuenta que un evento competitivo no solamente en el estrés del inicio o el estrés de la competencia, sino también de larga duración. El paciente puede deshidratarse durante la competencia, el paciente puede tener alteraciones electrolíticas durante la competencia, y sobre todo en un Ironman donde hay 3 disciplinas, donde sabemos que en la natación tenemos el mayor riesgo de muerte inicial en la competencia, pero también al final, en los últimos kilómetros de la carrera, tenemos la posibilidad de que el paciente, inclusive una vez llegada a la meta, tenga un evento coronario, un evento arrítmico, producto de la deshidratación y demás. Entonces, todo esto nos pone, por supuesto, en una encrucijada donde realmente es difícil tomar la decisión de permitir esto. Pero también hay que tener en cuenta que esto ya linda con la autodeterminación del paciente y con las necesidades personales de cada uno de los pacientes, que a pesar de que uno no lo permita, el paciente va a tratar de hacer lo que quiere hacer. Por más que uno lo desaconseje, el paciente va a buscar a otro médico, como dijo bien Jorge, alguien seguramente le desaconsejó el ejercicio y fue a buscar otro médico que lo acompañase y que lo ayudase a poder lograr lo que él quería lograr. Entonces, en este punto tenemos que ser conscientes de esto, y ya todas, a nivel mundial, las guías están hablando de justamente ya no, digamos, contraindicar, sino evaluar correctamente bien y saber si el paciente va a tener o no la posibilidad de tener un evento. Creo que es el desafío de los próximos años con nuestros pacientes que van a competir. Así que bueno, me parece que tenemos todavía mucho para aprender. No tenemos trabajos grandes para poder afirmar con niveles de evidencia esto. Lamentablemente no los hay. Así que esto sigue siendo artesanal, esto sigue siendo un acompañamiento personal. Es clave lo que dijo Diego, la gente que lo va a manejar, el médico deportólogo, el médico del servicio de rehabilitación cardiovascular, el acompañamiento del entrenador y un trabajo interdisciplinario para poder lograr esto. Y por supuesto, el paciente tiene que tener muy consciente de que esta puede ser su última competencia, como en cualquier otro paciente que compite un Ironman, porque sabemos que el riesgo de eventos existe y que muchos pacientes que están en la carrera del Ironman tienen placas coronarias y no lo saben. Y que muy probablemente muchos pacientes que están hoy compitiendo en diferentes disciplinas están en peor condición que quizá nuestros pacientes después de un evento coronario, con todos los factores de riesgo controlados y con un bajo riesgo isquémico. Así que bueno, son interrogantes. Así que bueno, felicitaciones de nuevo, Diego. Gracias, doctor López Chicharro, por la compañía y por las palabras. Y excelente, Jorge. Yo creo que es un desafío que tenemos que seguir adelante con esto. Bien, gracias, doctora Amarilla. Bueno, hacer simplemente un comentario y presentar un poco más o menos lo que decían recién, que es crucial lo del riesgo residual, más allá de la rehabilitación, de que el paciente, por supuesto, cumpla no solo con la adherencia al tratamiento, lo cual es difícil, cumplir con la adherencia al tratamiento, sino también con los objetivos terapéuticos. No es solamente prescribir y que el paciente tome una determinada droga, sino llegar a los objetivos terapéuticos de LDL, de frecuencia cardíaca, de tensión arterial. ¿Sí? Bien, una pregunta para cualquiera de ustedes que quiera comentarla. Si quiere, lo invitamos al doctor López Chicharro, de una pregunta del auditorio en general. Hace referencia a cada cuánto debería realizarse un test de ejercicio en un deportista de alto rendimiento. No lo aclara la persona que hacía esta pregunta, si esto se refiere puntualmente a un control en general a cualquier deportista de alto rendimiento, o probablemente esté más orientado a un paciente que haya tenido algún evento cardiovascular, como es el caso de este paciente. Bueno, yo puedo hablar en el caso de pacientes, bueno, de deportistas, y cómo nosotros enfocamos este sistema de las valoraciones, ¿no? Nosotros consideramos en las recomendaciones que damos a nuestros deportistas
aparte, por supuesto, de su edad y de factores de riesgo. Las pruebas de esfuerzo nos sirven para valorar la capacidad funcional. Es decir, el consumo máximo de oxígeno para un deportista es un factor excluyente, pero no es determinante de su rendimiento, y para valorar algunos aspectos submáximos. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista no especializado, porque no somos cardiólogos, pues nos dan un primer screening sobre posibles anomalías en respuesta tensional o algún tipo de alteración isquémica que podamos, o de ritmo que podamos detectar. Y recomendamos de manera asociada, sobre todo en gente algo más joven, una ecocardiografía, que obviamente no realizamos nosotros, sino que la derivamos al cardiólogo, porque consideramos que una analítica completa, aparte de historia clínica, la prueba de esfuerzo y sobre todo en los últimos tiempos una ecografía cardíaca, nos da unas ciertas garantías de que ese deportista tiene unas condiciones cardíacas y funcionales que minimizan mucho los riesgos de desarrollo de un evento en una competencia, ¿no? Esa es un poco la pregunta sobre lo que sería la prueba de esfuerzo o las valoraciones en deportistas. Una vez al año al menos, nuestros deportistas tienen que pasar por ese control. En los últimos años nos preocupan, y un poco sería también en parte poderlo saber la opinión de los doctores Jorge Kiskovich y doctor Alejandro Amarilla, porque sí que estamos, y la bibliografía así lo muestra, una mayor incidencia de fibrilación auricular en deportistas máster. Entonces eso es algo que está muy en la... Y es esta mayor incidencia que se puede ligar fácilmente a la fisiología, al envejecimiento en el fondo, porque hay razones por las que podemos pensar que... A ver, yo no soy sospechoso de no defender el ejercicio, como podéis imaginaros. Quiero decir que para mí el ejercicio, cualquier versión y prácticamente en cualquier paciente va a estar siempre defendido. Pero a veces me hago la pregunta y aprovecho la oportunidad de tener aquí a este evento de cardiólogos, y siempre lo hago que puedo, siempre que puedo lo hago, es si en atletas máster la competición esta que estamos hablando de larga distancia realmente debería de asociarse a una exploración muy exhaustiva, si es que se puede hacer, para de alguna manera conocer si está o no indicado, porque yo a veces me pregunto si esos grandes volúmenes y esas sobrecargas auriculares pueden dar origen a esta alteración, que bueno, puede que en principio no pongan en riesgo la vida del paciente, pero me gustaría saber su opinión también sobre ese aspecto, ¿no? Si me permitís, Sí. si puedo compartir pantalla, te voy a ver si me puedo mostrar. No sé si se ve ahí, Rodrigo. Ahí se ve, Ahora, sí, sí. ahí se ve, Ale. Bueno, esto un poco sería, digamos, el algoritmo de cómo evaluar a estos pacientes con eventos coronarios. Y si uno mira, acá tenemos ver claramente si hay isquemia inducible. Si hablamos de la pregunta de atletas máster, creo que un poco también tendríamos que tener en cuenta esto, ver si yo creo que tengo aquí también, para pacientes de más de 35 años, este es el algoritmo, digamos, ¿sí? De cómo manejarlo, ¿sí? Acá tenemos gente que es de bajo riesgo y gente de alto riesgo. ¿Qué tipo de actividad física va a realizar? Si es de bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo, y qué evaluaciones le vamos a hacer. Aquí están las evaluaciones, ¿sí? Y por supuesto, de acuerdo a si encontramos algo, cómo vamos a proseguir.
Y después tenemos lo que es enfermedad coronaria. Y acá tenemos los pacientes que tienen enfermedad coronaria previa y cómo deberíamos proceder, qué deberíamos hacer en cada uno. Por supuesto, claramente los que tienen baja fracción de eyección conservada y son de bajo riesgo, cómo deberíamos proceder. Y si hay pacientes con lesiones, ¿sí?, o que tienen alto riesgo, cómo deberíamos proceder. Yo creo que la fibrilación auricular sigue siendo una de las patologías que el ejercicio favorece, digamos, realmente en volúmenes muy elevados, y sobre todo en atletas cada vez con más años, porque por supuesto que la fibrosis miocárdica, digamos, que de por sí, de la acumulación deportiva, de la intensidad del ejercicio y la rigidez y el envejecimiento y todos estos factores van a favorecer la posibilidad del desarrollo de arritmias. Y esto está bien documentado, lo sabemos, en trabajos no solo digamos, como los primeros trabajos fueron en ratones, sino también en competencia deportiva, que la tasa de incidencia de fibrilación auricular es frecuente, pero también sabemos que uno de los factores que disminuye la fibrilación auricular es el ejercicio físico. O sea que está recomendado para pacientes que tienen fibrilación auricular que tienen que hacer actividad física, porque también mejora todo lo que es la parte autonómica, y mejora también el corazón y disminuye la tasa de fibrilación auricular, así como el estilo de vida. Así que bueno, yo creo que la intensidad del ejercicio puede provocar fibrilación auricular, eso está claro, pero no por eso vamos a contraindicar o disminuir la posibilidad de que los pacientes lo hagan, sino que procederemos en función de lo que va sucediendo, de lo que va ocurriendo. Yo, para aportar, en función de la pregunta de la realización de la prueba de esfuerzo, como decía el doctor López Chicharro, cuando uno plantea el perfil de riesgo y que realiza el comienzo de temporada o el comienzo del año deportivo del individuo, y si ya lo plantea como para orientar el entrenamiento por determinadas pautas que le pueda aportar la prueba, eso, como zona umbral, por ejemplo, podría plantearse un tiempo previo a la competencia, una repetición eventual, como para hacer una reorientación al entrenamiento. Pero a lo que planteaba el doctor López Chicharro en función de la fibrilación auricular, y como decía Alejandro, muchas veces la sobrecarga del esfuerzo y sobre todo el sostenimiento en el tiempo en las cargas pico y en las pruebas de ultrarresistencia, que sabemos que hay evidencia de daño miocárdico, que se libera troponina, fibrosis intersticial que pueda aparecer y que todo eso aumenta la incidencia de fibrilación auricular. Sabemos que el ejercicio a niveles moderados seguramente es muy beneficioso, ahora en los otros está mucho más discutido. Creo que como tampoco tenemos evidencia suficiente para decir no puede hacer esto y para prescribirlo o para proscribirle mejor dicho, esa actividad hacia el individuo, en los estudios no encontramos, creo que tenemos que ayudarnos con algunos elementos como por ejemplo el control de frecuencia cardíaca, que todos estos pacientes que habitualmente entrenan con un cardiotacómetro, y es factible de ver, y hay que buscarlos en estos pacientes, los picos de frecuencia cardíaca que realizan las guardias griegas que realizan dentro de su perfil de entrenamiento, y sospechar que este paciente puede estar haciendo una fibrilación auricular paroxística en función de la carga del esfuerzo, porque se nota una curva diferente de progresión y de diferenciación de la frecuencia, dependiendo obviamente del momento. Obviamente si estaban en su pico de entrenamiento, en su pico de frecuencia cardíaca probablemente no se note mucha diferencia, pero muchas veces es factible de ver cómo la curva venía con determinada progresión y dispara la frecuencia cardíaca cuando eso se puede graficar. Con lo cual, creo que una búsqueda sistemática de la fibrilación auricular, si tenemos alguna sospecha en el control de frecuencia, podemos encontrar. En España tienen disponible, nosotros acá mucho menos, pero tienen más disponible los Holter, como si fueran los Holter de 15 días que tienen el individuo y que pueden estar un largo tiempo con el dispositivo colocado y que permiten un mejor seguimiento también cuando uno tiene la sospecha de acuerdo al control de frecuencia. Sí, no sé si puedo... Sí, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, fíjate, el tema el caso que nos ha expuesto Diego es un caso particular que ha estado controlado pues, como un atleta de élite o más, bueno, mucho más que un atleta de élite. Es decir, que probablemente el riesgo
era muy bajo, como así se mostró. Pero no quiero tanto referirme al caso presentado de esta atleta que ha estado con un gran equipo detrás, como si fuera un campeón olímpico, y eso ha facilitado mucho el tomarla, me imagino, que hayáis podido tomar la decisión. Sobre el hecho, no sobre eso, sino sobre algo más amplio, el hecho de ligar una actividad como es un maratón o un triatlón, que yo conozco porque he realizado varios, es la exigencia que eso tiene, por una parte. Por otra parte, como se ha visto, esos grandes volúmenes, mucho más que la intensidad, los grandes volúmenes de entrenamiento, las grandes sobrecargas que se generan como consecuencia del entrenamiento para esas competencias, son las que nos estáis mostrando los cardiólogos, como se empiezan a asociar con ciertas adaptaciones, podríamos decir, no fisiológicas. Claro, entonces, cuando yo me planteo trabajar con una persona que ya ha tenido una patología, en este caso coronaria, ya no es un corazón fisiológicamente sano, sino que ha tenido una alteración de la cual ha podido ser subsanada. Y además, porque esto va a haber como bien señalabais, va a haber muchos perfiles y es una decisión muy complicada de tomar, pero teniendo en cuenta en ese aspecto, y además que había factores de riesgo durante probablemente 5, 6 o 10 o 15 años de su vida, que quizá no desaparezcan tan rápidamente como una normalización de los factores de riesgo que podemos valorar, es simplemente, como estamos haciendo, no tanto por supuesto, no cuestionar para nada la idoneidad del acompañamiento, me parece perfecto, sino no sé de qué forma deberíamos de intentar, claro, si el paciente te pide acompañarle, pues tienes dos opciones, o no tienes el alta y a lo que quieras, o te acompaño, pero en ese te acompaño, yo entiendo que para vosotros, sobre todo porque sois los que vais a tomar la decisión, los cardiólogos, acompañar a un ejercicio que ya cada vez sabéis mejor que puede llevar asociado en personas sanas algún tipo de adaptación, podríamos decir, no fisiológica, con alguna derivación hacia alguna arritmia, todavía me imagino que os complica mucho más el decir abiertamente que lo peligroso de esto es que la gente entienda que esto lo pueden hacer sin un control como el que habéis llevado vosotros. No sé si me explico, porque, claro, llevar un control multidisciplinar con cardiólogos y demás, vale, pero la gente puede llevarse la idea, porque cada vez entiendo que la enfermedad coronaria da menos miedo en la población, porque la mortalidad ha disminuido y por tanto la gente cada vez tiene menos miedo a tener un evento coronario. Casi lo pueden comentar hasta tomando una cerveza que tiene un stent y de dos, me imagino, ¿no? Entonces, no sé de qué manera vosotros podéis manejar esa situación, porque, como decía al principio, yo que soy un defensor del ejercicio, reconozco que en eventos de esa naturaleza es un estrés importante un estrés fisiológico muy importante para todos los órganos y sistemas, y de hecho así se manifiesta. No sé con cuánta CPK terminaría nuestro paciente, o si se le hiciese una valoración de la troponina cardíaca, pero no habéis mostrado qué marcadores pudisteis analizar después de finalizar el Ironman o el Ironman, el medio triatlón, pero hubiera sido, o sería seguro interesante tener datos. Sí, para comentar más, yo sí, si quieres un... último comentario, ¿no? Sí, contestando justamente eso, yo lo vi al paciente, creo que 3 semanas o 4 semanas después que volvió, lo vi al paciente, y ahí hicimos un ecodoppler, ya no tenía sentido igual marcadores, porque ya no, por el tiempo que había transcurrido, y sí le hicimos un ecodoppler que vimos que estaba en condiciones, y la prueba de esfuerzo como que ya no la volví a hacer ahí en ese momento, porque ya la había hecho en el Ironman directamente, así que me pareció que ya no sumó en ese momento. Pero sí hicimos un Doppler cardíaco que estaba en condiciones normales, pero nos faltó la información de los marcadores. Hubiese sido sumamente interesante. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, en especial al doctor López Chicharro. Un placer para nosotros que una persona como él nos enriquezca nuestros Ateneos de todos los viernes. Y bueno,
Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo viernes con el siguiente Ateneo. Hasta luego. Muchas gracias, un placer. Chao. Hasta luego, gracias, un gusto. Luego, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Un placer, gracias. Gracias, adiós.